salmo cántico. Posiblemente este salmo fue seguramente inspirado por Dios y hay una cierta duda si este salmo fue inspirado por Dios a los hijos de Coré o es para los hijos de Coré que eran cantantes, que eran personas que cuidaban también de alabanza en el pueblo de Dios. Bueno, el contenido de este salmo es muy importante y muy interesante. ¿Quién nunca escuchó un sermón en el Salmo 87? Levanta la mano. Somos entonces casi todos. Así dice la palabra de Dios. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Amén y amén. Es interesante leer este texto en varias versiones, en inglés, en portugués, en español, en varias versiones, porque queda mucho más claro cuando nosotros vamos comparando, porque hay cosas que parece que son muy directas y una lectura así muy superficial parece que nosotros no estamos entendiendo muy bien. Bueno, por eso que en la iglesia nosotros predicamos la palabra de Dios. O sea, interpretar las escrituras y exponerla, y ojalá siempre que Dios nos diera la gracia de hacerlo con fidelidad y para la edificación de la iglesia. Bueno, hermanos, 2016, un grupo de esta iglesia, nosotros, yo estaba también, tuvimos el privilegio de hacer un viaje a Israel. Éramos 33 y jugábamos a veces, decíamos, somos los 33. Porque imagínate, yo estaba liderando este grupo y si alguno sale para un lado o para otro, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y el pastor que está cuidando las ovejas perdió las ovejas en el camino. Y entonces nosotros lo que hacíamos es cuando entrábamos en el autobús o cualquier parte, empezábamos a contar. El número 1 empezaba 1 y el 2, 2. Y de repente, ¿dónde estaba el 25? Sabíamos que faltaba alguien. Bueno, había mucha gente que tenía el deseo de conocer Jerusalén y Israel. Yo sé que hay personas que tienen algo como mágico, como místico. Voy a Israel, a Jerusalén, y hay incluso una idolatría a estos lugares. Pero la mayoría de nosotros, nuestro deseo era conocer dónde, el palco de donde fue la revelación de las Escrituras, de donde muchas de las historias de las Escrituras sucedieron. Y fue realmente un privilegio. Y me llamó a mí mucho la atención cuando estábamos en Jerusalén. Cómo un pedazo de tierra es tan disputado por las principales religiones del mundo. Como tierra santa, tierra sagrada, como una ubicación geográfica distinta de todas, y como importante para el judío el muro de los lamentos, para los musulmanes la mezquita ahí dorada, y como eso es un tema para la gente y también para los cristianos, como si fuera algo mágico, un lugar especial. Importante, sí, importante. Pero representa algo que va mucho más allá de geografía. Y el texto que nosotros leímos, Salmo 87,
nos habla acerca de la Jerusalén de Dios, de la ciudad de Dios. Nos habla de las características de esta ciudad, de la importancia de esta ciudad. Nos habla acerca de los ciudadanos de esta ciudad. Nos habla de las implicancias de pertenecer a este lugar, que va más allá de un lugar geográfico. Este texto habla acerca de la Nueva Jerusalén. Este texto habla acerca de la iglesia de Dios. Este texto está ubicado en el Antiguo Testamento, sin embargo, tiene todo que ver con la iglesia de Dios. Y hay muchas personas que piensan que la idea de Dios de la iglesia es algo completamente neotestamentario. No es así. Es como hay mucha gente que piensa que la obra misionera es algo del Nuevo Testamento. No. Y aquí nosotros vamos a ver que Dios siempre estuvo con sus ojos atentos a todas las naciones del mundo. Conocemos cuando Dios envía a Jonás a predicar a Siria, a los ninivitas. No eran pueblo de Israel. Y el Señor se compadeció del sufrimiento de esta ciudad por la naturaleza y por la complejidad y por la profundidad de su pecado. Bueno, tenemos que entender que la Jerusalén histórica, geográfica, era el centro político y religioso de los judíos. Y hay una tremenda batalla por Jerusalén. Una tremenda, guerras y todo. Jerusalén fue invadida por los principales imperios del mundo. Siempre trataron de destruir Jerusalén. Y no, se mantiene hasta hoy. Bueno, en 1948 hay esta decisión que está mediada por ONU, en que se divide de la ciudad vieja, la antigua, de la ciudad más moderna. La parte antigua está bajo la monarquía del rey de Jordania, y la parte más moderna están bajo el dominio del liderazgo de los judíos. Pero siempre hubo pelea por Jerusalén, y a pesar de ser invadida por varios pueblos, muchos la quisieron y la quieren todavía, pero ella pertenece a Dios. Ahora, este texto, Salmo 87, va más allá de la Jerusalén geográfica. Estamos hablando de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Estamos hablando, hermanos, de la ciudad de Dios. Y yo me gustaría invitarte en esta mañana a pensar en la ciudad que Dios está preparando para los suyos. Porque muchas veces nosotros estamos pensando mucho en las cosas de este mundo, en nuestro conforto. Muchas veces nosotros estamos pensando solamente en las cosas terrenales. Y hemos perdido la capacidad de soñar con el cielo, con la segunda venida de Cristo, con nuestra patria celestial. Hermanos, cuando leemos el libro la carta a los hebreos, una de las cosas que quedan claras es que todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los conocidos como héroes de la fe, ellos se mantuvieron firmes en todas las luchas porque tenían la certeza que estarían eternamente con Dios en su ciudad. Y la Biblia habla de la Nueva Jerusalén. Pero hemos conversado con muchas personas en el ministerio pastoral y nos hemos dado cuenta que las personas están muy preocupadas con este mundo, con las cosas aquí. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pensad en las cosas del alto. O sea, soñemos con el regreso de nuestro Señor, con el cielo, con la vida eterna.
Hay muchas familias que están entregando los valores a sus hijos pensando que tienen que tener la mejor educación, que tienen que hablar varios idiomas, que tienen que manejar varias cosas. Está bien, no vamos a discutir eso, pero no están entregando a sus hijos los valores espirituales y estos niños no están creciendo con la certeza y con la esperanza que pueden cambiar sus vidas. Y cuando pasen por pruebas, por tribulaciones, porque nosotros no podemos evitar que nuestros hijos sufran. Ellos no saben lidiar con estas cosas. Por eso esta generación está cada vez más depresiva, más deprimida, más triste, porque no hay donde poner la confianza, porque sus papás, las iglesias están enseñando las cosas de este mundo. E quando Pablo está passando os momentos mais difíceis de sua vida, ele hace sua pública confissão de fé: sé em quem he creído, estou seguro que Ele me guardará hasta el final e eu desfrutaré de la vida eterna. Assim a igreja de Deus caminhou a lo largo de la história, caminando de rodillas, pies en la tierra, corazón en el cielo, siempre. Sabiendo, como dijo Pedro cuando escribió a los cristianos del primer siglo que están padeciendo la persecución: hermanos, somos peregrinos, no somos de este mundo. Bueno, vamos a hablar un poco bíblicamente de la ciudad de Dios. El texto habla aquí de la ciudad de Dios, de la Jerusalén y de Sión, sinónimo. Y vamos a agregar una cuarta cosa, porque somos los del siglo XXI haciendo una lectura del Antiguo Testamento después del cumplimiento de la llegada del Mesías. Entonces vamos a hablar de Jerusalén, vamos a hablar de Sión, vamos a hablar de la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, y vamos a hablar de la iglesia de Dios. Todos son sinónimos para tratar de la misma cosa. Primeramente, este texto está diciendo: su cimiento está en el Monte Santo. La construcción de este texto en la lengua, en el idioma original, dice que esta ciudad está fundamentada en el propio Dios. Su cimiento está en el Monte Santo. Sí, es una referencia al Monte Sión, donde está la ciudad de Jerusalén. Pero dice un Monte Santo. En realidad está hablando acerca del propio Dios. Que el propio Dios es el propio fundamento de la ciudad. Que la ciudad espiritual de Dios es una ciudad que está fundamentada en Él. Y por eso está la gran esperanza y seguridad de los pueblos de Dios, porque esta ciudad está fundamentada en el propio Dios, no en un imperio, una nación, en Dios. Y es por eso, hermanos, tan interesante que Jesucristo dijo: yo soy la roca. Y mi iglesia será edificada sobre la roca. Es por eso, hermanos, que Jesús, cuando está predicando el sermón más extraordinario de la historia de la humanidad, el sermón de la montaña en Mateo capítulo 5 a 7, al final Él cuenta una parábola para decir que aquellos que escuchan la palabra son comparados a los hombres prudentes que edifican su casa sobre la roca. Estabilidad, seguridad. La ciudad es segura porque Dios es el fundamento de su pueblo. Es la ciudad de Dios. Dios la hizo, dice el texto. El éxito de la iglesia no depende primariamente de los hombres. La iglesia de Dios es mantenida por la providencia de Dios a lo largo de la historia. Por ser el fundamento de la iglesia, el mismo Cristo. Y Él dijo: esta
es mi iglesia. Yo la edificaré y las puertas del infierno jamás prevalecerá en su contra. Jamás. Porque la iglesia es victoriosa y triunfará porque ella está fundamentada en el propio Dios. Qué impresionante. Qué seguridad nos da. Y es por eso que hay mucha gente que tiene mucha dificultad con la muerte, porque no sabe para dónde va, no sabe cómo será, están inquietos, están intranquilos como el joven rico que se acerca a Jesús con muchos recursos y dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tiene todo en este mundo, pero no tiene seguridad. O sea, no tengo todavía. ¿Qué hago yo? Como si dependiera de estas manos. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Nada, porque es de gracia. Hay mucha gente preocupada, aprensiva, insegura, porque no sabe cómo será su vida después de la muerte. Este texto está hablando de una ciudad que Dios prometió a su pueblo, cuyos fundamentos es el mismo Dios. Estamos hablando de certeza. No hay dudas. Ahora, interesante que el versículo 2, hablamos del 1, el versículo 2 ahora del 87 dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Dios está hablando de la Jerusalén espiritual, de la nueva Jerusalén, de su iglesia, de su ciudad. Hay que entender eso. Y dice el texto que Jehová ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. O sea, Dios está hablando que el medio por el cual las personas van a vivir en esta ciudad, la base de todo eso, es su amor. Dios ama esta ciudad. Dios ama a estas personas. El corazón de Dios está aquí. Eso también es una advertencia a aquellas personas que menosprecian la iglesia de Dios. El amor de Dios se manifiesta en medio a su iglesia. Cuando el Señor eligió esta iglesia, o cada uno de nosotros, lo hizo con base en su amor. Cuando Él llama a Abraham de los caldeos, cuando Él elige hacer de Abraham una nación, un pueblo, Él dice: yo no te elegí porque eras grande, o bonito, o rico. Al revés, era el menor, el más pequeño. Tenía todo para no ser exitoso. Yo te elegí pequeño. Porque la base de la elección es el amor de Dios. Yo te amé. Y hay algo especial que Dios tiene con esta iglesia. Porque Él dice que esta iglesia, o que Él ama las puertas de Sión de una manera tan especial que eso mueve su corazón. El versículo 3 dice que cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Hay una cosa que es muy interesante, que es cuando, por ejemplo, un papá tiene un hijo que se va a casar. El papá y la mamá siempre tienen la preocupación de con quién nuestros hijos se van a casar. Hay mucha tristeza en los corazones de los papás cuando el relacionamiento de los hijos no trae paz al corazón de los papás, ¿cierto? Hay mucho sufrimiento. Yo como pastor he visto personas ir con sus hijos, sus hijas, al altar del matrimonio con el corazón lleno de peso.
y de preocupación. También hay mucha alegría cuando los papás están contentos, felices, cuando sus hijos se van a casar con alguien que trae paz a sus corazones. Hay nueras que son verdaderas hijas, que han cuidado tan bien de los hijos que estos papás dan gracias a Dios por las nueras. Y también por los yernos, ¿cierto? Porque cuida bien a su hija y están en paz. Lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y que quizás nunca reflexionamos, es que Dios tiene un amor tan grande por esta iglesia, porque es la novia de su Hijo. Y Él la quiere, a pesar de todo. Es la novia de su Hijo. En Apocalipsis, esta iglesia es llamada a alzar sus ojos. Es llegado a las bodas del Cordero, el matrimonio del novio con la novia, eternamente. El novio dio su vida por esta iglesia, por esta novia. Por eso es amada por Dios. Y la fuerza de esta expresión, a veces nosotros leyendo aquí en español no nos damos cuenta, cuando dice ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Dios tiene un amor tremendo por esta iglesia, a punto de entregar a su Hijo amado, por amor, para rescatar a esta iglesia. Oseas tuvo una vida muy difícil. Él amaba a una mujer prostituta, adúltera. Y el Señor le manda cuidarla. Y hay un momento, haciendo un resumen, que esta mujer, ya vieja, con tantas cosas que pasaron, va a remate. Yo les conté eso hace algunos días. Y él va a este remate, Oseas, y la compra. Y todos podrían pensar que él la va a exponer, la va a humillar. Y lo que hace es abrazarla y decir que la amaba. Y así dice la palabra de Dios a la casa de Israel. De la misma manera, el Señor Dios ama a su pueblo. Un pueblo infiel, adúltero, y que ha dejado y abandonado al Señor. De la misma manera, a pesar de ser quien somos, Dios nos ama con un amor incondicional. Impresionante amor. Dios ama esta ciudad de una manera impresionante. Es por eso que somos preciosos a los ojos de Dios. Porque somos la novia de su Hijo. Hermanos, en la iglesia a veces una persona tira a la otra para abajo, es grosera con la otra, habla mal, hay resentimiento, hay una visión muy pequeña de la iglesia. Lo que estoy diciendo hoy día es que la visión que Dios tiene de su iglesia es muchas veces superior a la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque Dios nos ve por medio de Cristo. Es su iglesia especial para Él. Bueno, esta parte de 1 a 3 está hablando del fundamento de la ciudad. Del versículo 4 al versículo 6, otra parte del texto, de la estructura del texto. En este momento ahora el texto va a hablar de la ciudadanía de sus miembros. La ciudadanía de los miembros de esta ciudad. Para un brasileño ir a Estados Unidos necesita sacar visa. Y es un temazo. Muchas veces rechazado, y en fin. Ahora mucho menos, pero antiguamente era muy difícil. Decir que una persona tenía visa en Brasil para Estados Unidos era un estatus,
Era una cosa tremenda, extraordinaria antiguamente. Y habían personas también que se orgullaban de su nacionalidad. Americana, europea, brasileña, chilena, venezolana, no sé. Yo soy. Está bien, nosotros amamos a nuestro país. Pero no hay una ciudadanía superior a la ciudadanía celestial. Dicen las Escrituras que los héroes de la fe lucharon, fueron perseguidos, partidos, rompidos por el medio, azotados, apedreados, muertos. Y ellos aguantaron todo eso porque aspiraban una patria superior, es decir, la celestial. La ciudadanía de los miembros de la ciudad de Dios. O sea, tú tienes que llegar a esta ciudad y tienes que ser reconocido para entrar en esta ciudad. No es cualquiera. No es cualquiera que entre en esta ciudad. Pero hay una cosa impresionante aquí que nos dice el versículo 4, 5 y 6. Dice, yo me acordaré de Rahab. Yo sé que quizás tú estés pensando que se trata de la prostituta que ayudó al pueblo a entrar en Jericó, y no es así. Es una referencia a Egipto. El nombre Rahab significa esta mujer, significa un monstruo marino, y también muchas veces los profetas se refieren a Egipto como si fuera Rahab, que también es el nombre de una ciudad. Isaías usa mucho Rahab para hablar acerca de Egipto. Mira, yo me acordaré de Rahab, de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí, Filistea, los filisteos antiguos, enemigos del pueblo de Dios. Tiro, Etiopía. ¿Sabe lo que está diciendo este texto? Que los ciudadanos de la ciudad celestial, todos, son reconciliados por la cruz de Cristo. La cruz reconcilia antiguos enemigos. Los filisteos me conocen y yo les conozco. El Egipto, Babilonia. Dios, al mirar a estas personas que son representadas por estas naciones, Dios dirá, este nació allá. Y uno, ¿cómo? ¿Un babilonio nació en Jerusalén? Aquí está la prueba que Dios está hablando de un sentido espiritual. Aquí está hablando de un milagro. Aquí está hablando de lo mismo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nadie llegará a la ciudad celestial si no nace de nuevo. Un nuevo nacimiento. Lo que está diciendo este texto es que Dios, al inscribir los pueblos, va a reconocer y va a separar todos los pueblos y va a decir, este nació allá, este. Está hablando de aquellos que nacieron en el Calvario, en la cruz. Nueva vida. No tienen ningún derecho de ciudadanía, pero por la gracia se les ha entregado este derecho por Cristo. Es como una visa para estar eternamente con el Padre. Interesante porque yo me acuerdo la primera vez que leí este texto, que para mi gusto en portugués está un poco más claro, que dice que Dios, al contar los pueblos, como si Dios estuviera haciendo un censo, una contabilidad, Dios dirá, este nació allá. Y yo pensaba, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Que yo tengo impresión que eso es muy profundo, pero no sabía qué significaba. ¿Sabe qué significa, hermano? Que Dios compró
con la sangre del Cordero, todos que proceden de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Dios tiene sus elegidos de todos los pueblos de la tierra, y no importa quién son, no importa sus apellidos, no importa su nacionalidad, todos tienen que pasar por una experiencia personal con Jesucristo, Señor. Y esta es la razón por la cual estos están habilitados para vivir en la ciudad de Dios. Tienen que ser reconocidos por el Hijo como ciudadanos celestiales. Entonces tú puedes tener 2, 3, 4 ciudadanías. Y bueno, la más importante de todas es la ciudadanía espiritual. Ese, hermano, no tiene precio. Tiene precio. El precio que fue pagado en la cruz. No importa dónde naciste. Mi ciudad es una ciudad pequeña de la provincia de Brasil, Jataí, Goiás, una ciudad. Hay ciudades mucho más pequeñas. Quizá no muy importante ciudad, pero lo impresionante es la elección de Dios. La elección de Dios es la más grande manifestación de la gracia de todos los tiempos. Dios elige basado en su amor, no en la condición que tenemos, no esperando recibir algo en cambio, porque no podemos. Entonces Dios elige por amor personas pequeñas, pobres, insignificantes, como tú y yo, delante de Dios. ¿Qué podemos agregar, añadir en Dios? Nada. Egipto, Etiopía, Filisteos, Babilonia. Solamente Dios para invitar estos enemigos para morar en su ciudad. Estos hombres, estos países hicieron tanto mal al pueblo de Dios. Y aquí la Biblia dice que el Señor está invitando a estas personas para vivir eternamente con Él. Y aquí se justifica la obra misionera, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar involucrados con la obra misionera. Hasta el último pecador, la iglesia tiene que llegar. Porque el Señor eligió personas de todas las patrias. Bueno, tenemos aquí una misionera. Gracias a Dios está aquí hoy, trabajando con un pueblo, otra cultura. Y nosotros podemos pensar, ¿y Dios ama también a estas personas? Mi respuesta para ti es muy sencilla. Porque Dios de tal manera ha amado al mundo que dio a su Hijo único para que todos aquellos que en Él crean no perezcan, mas tenga vida por toda la eternidad. Damos gracias a Dios por las iglesias, las personas que entendieron la importancia de esta obra. Por eso plantamos iglesias. Por eso soñamos con nuevas iglesias. Y hacemos un esfuerzo para eso. Esta gente que la Biblia está diciendo eran personas ajenas al pacto. Pero acuérdense, como en el desierto fue levantada la serpiente de bronce, haciendo una referencia a una profecía que sería cumplida en Cristo, que cuando el Hijo del Hombre fuese levantado en la cruz, Él iba a traer hacia Él a muchos, de muchos lugares. Cuando Cristo está en la cruz, está trayendo para sí todos aquellos que fueron elegidos en la eternidad por el Padre, de todos los pueblos. Esta es una ciudad, la ciudad de Dios es una ciudad de naciones.
Poderíamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Poderíamos no, vamos ler. Apocalipse 5, 9. Estamos terminando, Apocalipse 5, 9. Dice, el último libro de la Biblia, lo siguiente. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Todos los pueblos van a adorar a Dios. Los elegidos, por supuesto, aquellos que Dios por su gracia va a alcanzarlos. Y aquí, hermanos, hay algo interesante que está en este texto. Cuando yo fui al registro civil, registrar a mi hijo Daniel, llegué ahí, en Vitacura, porque nació en Tabancura y tiene que ser Vitacura, no sé por qué. Fuimos ahí. Y yo lo reconocía como mi hijo y por eso lo inscribí. Es eso que Dios está diciendo. Que seremos reconocidos por sus hijos al registrar los pueblos, al inscribir los pueblos. Él dirá, este nació allá, este nació en Sión, la ciudad de Dios. El Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir los pueblos, este nació allí. Eso significa el reconocimiento de Dios. Queridos hermanos, este salmo termina de una manera impresionante. Y los cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. La ciudad de Dios, la iglesia de Dios, una de las marcas de esta iglesia es la alegría, el gozo. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 21, cuando habla de la nueva Jerusalén, que Él enjugará de nuestros ojos toda lágrima, todo llanto, todo luto, todo dolor, todo sufrimiento. No hay lugar para eso. Es un lugar de alegría, de gozo permanente. La alegría consistente, definitiva y eterna será una de las marcas de esta ciudad. Todas las naciones representadas, redimidas en gozo eterno delante del Dios poderoso. Quiero hacer algunas aplicaciones. Tenemos que volver a soñar con la nueva Jerusalén, con la ciudad de Dios. Las luchas de hoy que tú estás pasando no se comparan con la gloria de la ciudad de Dios en que vamos a vivir con Dios eternamente. La cruz está en el centro del universo. En ella Jesús compró nuestro pasaporte para la nueva Jerusalén, con su obra, con su vida, con su sangre. Somos motivados y desafiados a la obra misionera, a la plantación de nuevas iglesias, a enviar personas a predicar el evangelio a estas personas. Y tenemos que entender que nuestro mayor deleite está en Dios. Nuestro gozo, nuestra alegría está en Dios. Nuestro placer está en Dios. En esta ciudad la gloria de Dios la alumbrará. Dice las Escrituras que en la ciudad de Dios no es necesaria la luna, ni el sol, ni la energía eléctrica, porque la gloria de Dios va a alumbrar la ciudad. Imagínate. En Dios tenemos todo que necesitamos y necesitaremos. Tu ciudadanía celestial es lo más importante. No se olvide de eso. Y no la perdemos. Y eso es obra de Dios entregada a nosotros. Entonces, quizá hoy día tú estés muy desanimado, con varias cosas, triste, preocupado, ansioso, con susto de que cosas sucedan.
Déjame decirte una cosa, lo que Dios te está diciendo en esta mañana es que tú estás seguro con Él. No te preocupes. Que Él tiene el control de todo en sus manos. Que lo más importante para ti es pertenecer a la familia de Dios. Tu ciudadanía celestial ya te fue entregada a ti. ¿Conoces a Dios? ¿Pasaste por la experiencia de la cruz? ¿Conoces a Jesús como tu Salvador personal? Es la única manera de vivir en la ciudad de Dios. Es que lleguemos de manos dadas con el Hijo, Señor de la iglesia. Oremos. Quizás haya dudas en tu corazón. Todavía no sientes esta seguridad. Ores a Dios hoy y pida al Señor que Él te reciba. Padre, te damos gracias por la certeza de nuestros corazones. Bendícenos, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias y reconocemos que tú eres el único Dios y Señor. Somos tuyos, te pertenecemos a ti, Señor. Te damos gracias por la ciudadanía celestial, Señor. Te damos gracias porque te pertenecemos, porque somos tuyos. Y eso está claro en toda palabra en la Biblia. Y por eso, Señor, las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia tuya. Fortalezca nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón, y llena nuestro corazón de esta esperanza, de que somos tuyos y que no somos de este mundo. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.